En este tiempo de profunda crisis en Venezuela, muchos nos preguntamos cuál es el mejor camino para salir de esta crisis. Investigaciones, análisis y reflexiones se han dado en torno a cómo se debe salir de esta situación que tiene a los venezolanos sin poder acceder a medicamentos, alimentos o servicios básicos. Además, la devaluación de la moneda es un tema alarmante. Construyamos la nueva Venezuela es el título de un libro que nació precisamente de esta preocupación. Su autor es el jurista, catedrático, líder político venezolano, ex candidato presidencial Jesús Caldera Infante. La tarde de fin de semana con los protagonistas. Quiero saludar a esta hora a Jesús Caldera, conocido popularmente como Chucho Caldera. Ya les decía, es jurista, doctor en Derecho Constitucional, además ex candidato presidencial venezolano. Le doy las gracias por atender esta invitación. Bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a la audiencia de este prestigioso canal en los distintos lugares donde a esta hora nos siguen. Bien, lo primero que quiero hacer es mostrar su libro. Por supuesto que le agradezco mucho que me haya obsequiado un ejemplar el día de hoy. Aquí dice el título: Construyamos la nueva Venezuela, plan de rescate financiero de la soberanía nacional. Jesús Caldera Infante, nuestro invitado a esta hora aquí en la tarde de fin de semana. Y quería comenzar por aquí. ¿Cuál es el punto de partida de esta hoja de ruta que usted considera viable para que Venezuela salga de la crisis? Comencemos por allí. Carlos, amigas y amigos, Venezuela tiene solución. La situación que hoy atraviesa nuestra nación tiene remedio. Con fe, con esperanza, con tesón, vamos a salir de este momento aciago y trágico que vive la República. Precisar primero que hay un gobierno que promueve la devastación humana, el dolor, la tragedia, no le duele la dignidad de las personas. Contextualizar que la privación de alimentos y medicamentos de manera absolutamente dolosa y consentida por el régimen procura precisamente eso, una crisis humanitaria para la desesperanza, para que las personas sobrevivan, para que no resistan, para que no se rebelen, para que pierdan la fe en la recuperación de Venezuela. Hecha esta precisión, quiero puntualizar que nos ha animado siempre el propósito de ver una Venezuela libre, grande, próspera, productiva, donde tú, hermano venezolano, seas feliz, donde desarrolles tu plan de vida, donde tus propósitos y tus proyectos encuentren espacio para crecer y ser feliz. Hoy estamos presentando este libro a la comunidad venezolana y a toda América y a los demás hermanos y hermanas del mundo que nos ven, porque sí creemos importante puntualizar que primero hay que aglutinar y transformar el pesimismo y la desesperanza en un movimiento de liberación nacional que permita romper con la situación de dependencia que tenemos frente a Cuba, que permita darle soberanía económica, pero también una independencia y una libertad espiritual a nuestro país, sumido en prácticas y ritos de tinieblas y de sombras. El segundo gran aspecto es que alrededor de una propuesta como la que presentamos y tantas otras de venezolanos inquietos, podemos priorizar un plan de recuperación económica, fiscal, material del país, que pase también por la dignificación de la vida de nuestra gente. Y ese plan no se llevará muchos años realizándose una vez se dé el cambio de gobierno que nosotros ameritamos y que con urgencia reclama la sociedad venezolana. Pero para que ese cambio político sea posible, tienen que confluir y converger las distintas fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales en un movimiento que encarne una segunda independencia nacional, que rompa de manera definitiva con esta situación de sumisión frente a Cuba que nos tiene en la práctica en una situación de dependencia. Hay una ocupación consentida por parte de quienes gobiernan a Venezuela y nosotros creemos que recuperando nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y nuestra independencia en lo político podemos hacer
el desarrollo económico y social que la nación requiere. El plan de rescate de Jesús Caldera pasa por lo político, que es un cambio político en Venezuela, eso implicaría un cambio de gobierno, pero tocó el tema económico y veo aquí un dato importante. Venezuela tiene un patrimonio económico de 325.000 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Y dice, vendidos a un promedio de $50 ahorita por barril. Ahorita está más alto, creo que sobre 70, si no me equivoco. 67. Bien, casi 70. Pues vendidos a un promedio de $50 por barril, nuestro país, es decir, Venezuela, obtendría 16.3 trillones de dólares. Y eso dividido, ese dato se lo dejo a usted, dividido entre los residentes, los habitantes de Venezuela, entre los venezolanos, daría una buena tajada económica para cada venezolano. Ahora estamos llegando al tema de que realmente Venezuela todavía es un país muy rico, pero está realmente mal administrado, además, durante los últimos 20 años. Efectivamente, Venezuela es una nación rica, tiene talento humano, capacidad, gente formada en las mejores universidades, que con mucho tesón y trabajo labra el día a día. Tenemos recursos materiales. Este dato que tú pones de presente, si lo lleváramos a un escenario hipotético y Venezuela vendiera apenas el 1%, óigase bien, el 1% de su reserva petrolera a razón de $50 por barril y lo distribuyéramos entre 31,5 millones de venezolanos, que es el dato del censo de 2016, a cada uno de ustedes, hermano venezolano, le corresponden más de 51 millones de dólares. Esta cifra es de ustedes. La tenemos hoy en el subsuelo. No estamos incluyendo allí ni petróleo, ni diamante, ni oro, ni bauxita, ni hierro, ni la riqueza agrícola, hídrica y otras tantas que tiene Venezuela. Somos una nación llamada a la grandeza. Necesitamos entender que pasa por nosotros poder sacar a Venezuela de la situación trágica en que hoy se encuentra. Una nación que titularice esta riqueza, que saque al mercado internacional una colocación de bonos, puede contar perfectamente con un plan de apoyo del Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano, Banco Mundial, para recibir los 70.000, 80.000 millones que con urgencia reclama nuestro pueblo y atender las necesidades prioritarias de ustedes, hermanos y hermanas venezolanas. Esa recuperación no se llevaría, desde nuestra estimación, mucho tiempo. Si se hace con la mejor gente, con un plan serio, podríamos emular lo que hizo en su tiempo Alemania. El plan de rescate de Alemania, el milagro alemán, tardó 5 años. Y miren lo que luego de la Segunda Guerra Mundial es Alemania para el mundo. Siempre el tema de esas ayudas de fondos privados internacionales es un tema que choca en Venezuela. Y recordemos que los venezolanos llevan 20 años recibiendo información de una revolución, de una independencia, de una soberanía que es impulsado por el gobierno socialista de Venezuela. Algunos le llaman gobierno comunista. Es inevitable, Venezuela debe pasar por ese camino, por ese peaje de pedir ayuda a esos fondos a gobiernos amigos que no son precisamente amigos del actual gobierno en Venezuela. Venezuela hoy está en bancarrota, la situación es de ruina, las reservas monetarias no alcanzan los 8.000 millones de dólares. La situación operativa y de comercio del petróleo y la crisis que vive la propia PDVSA es inocultable. Estamos en un gobierno que ha dilapidado más de 900.000 millones de dólares, que no fue capaz de crear un fondo de inversión y que además con la corrupción y la ineptitud tienen hoy en situación de crisis al país. Pasar por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y cualquier otro órgano multilateral siempre será mucho más decente que recibir empréstitos ocultos, poco transparentes, entre gallos y medianoche, de gobiernos como el ruso o de gobiernos como el chino, que si bien algunos de estos tienen visos de legalidad, hay una parte importante de esta deuda que puede ser calificada como odiosa, ilegal
Y buena parte de esa deuda que contrajo el gobierno, del gobierno autoritario que dirige Venezuela, fue para adquisición de armamento, no para el bienestar de ustedes venezolanos, para aviones, fusiles, pertrechos y cualquier otra cantidad de elementos de guerra que hoy están demostrando lo errático y lo equivocado de esa política que somete al hambre al pueblo, que los tiene a ustedes viviendo en condiciones indignas, mientras ellos acumulan fortunas y cobran ingentes beneficios de esas operaciones sin ningún tipo de pulcritud ni de transparencia. ¿Dónde construyamos la nueva Venezuela? Está siendo distribuido por mi editor acá en Colombia, Cabeca, y estamos haciendo un esfuerzo para hacerlo llegar gratuitamente a Venezuela. Les cuento una anécdota. La persona que llevó el libro en estos días tuvo bastantes percances con las fuerzas militares, incluso lo amenazaron con someterlo a un proceso por la ley del odio, simplemente por querer ingresar este libro a nuestra Venezuela. Bien, que lamentablemente el tiempo en televisión es pues oro. Estamos contra la política dictatorial de la productora de este programa, pero quiero agradecer, por supuesto, al doctor Jesús Caldera Infante, conocido en Venezuela. ¿Me regalas un minuto Sí, para darle no, un mensaje doctor, de esperanza? Claro. Venezolanos y venezolanas, hermanos y hermanas, la lucha en Venezuela es espiritual y política. Oremos con fe, Dios está de nuestro lado, las tinieblas no vencerán, la luz siempre vence sobre las sombras. Los buenos, millones de personas que estamos hoy en el exilio, hacemos lo mejor para que ustedes, hermanos venezolanos, tengan el temple, el tesón, la valentía y el coraje de sumarse, de unirse. Entendemos que hay una fuerza militar rebelde que no está tragando entero. Entendemos que en los cuarteles venezolanos hay hoy miles de hombres y mujeres conscientes de que esta situación de oprobio, de opresión y de dictadura no debe continuar. Millones de venezolanos tenemos que levantarnos en libertad y en victoria para decir los buenos somos más. Termino este mensaje trayendo a colación un pensamiento bíblico de Isaías para ti, amada Venezuela, para ustedes venezolanos en el mundo y para toda América y quienes nos siguen. Venezuela, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudará. Siempre te sostendré con mi mano derecha justiciera. Isaías 41:10. Muchísimas gracias a NTN, gracias a ti, Carlos, a Idania, al equipo de venezolanos y venezolanas que integran este canal, a los dueños de este canal por darnos un espacio tan importante a los venezolanos y ser una ventana donde se refleja la situación de tragedia humana que hoy impera en el país, pero también de la fe y esperanza que queremos transmitirle a un pueblo que no se rinde, que no desmaya, que no se da por vencido y que derrotará muy pronto esta infame y canalla dictadura.